En un presente donde finalmente entendimos que lo personal es político y que lo político es un problema tan localizado como global, el habitar y su espacialidad son temas fundamentales y urgentes para nuestra disciplina. Hoy la vivienda, ya sea individual o colectiva, se presenta como un agora, como un escenario de la vida política y como tal, tiene más que nunca un rol fundamental en la construcción social y política. Esto posiciona el habitar en uno de los focos más importantes del debate actual, tanto dentro como fuera de la disciplina arquitectónica. Es fundamental entender que la contraposición binaria entre el espacio doméstico y el espacio urbano es una construcción cultural que ha sido utilizada para fundar y perpetuar relaciones de poder y jerarquías que sostienen un sistema patriarcal que domina todos los aspectos de nuestra cultura. El espacio doméstico fue por mucho tiempo un mecanismo de domesticación de la sociedad sumamente eficiente. La cultura de la oposición, es decir, la cultura que contrapone el día de la noche, lo abierto de lo cerrado, trabajo versus ocio, trabajo versus casa, hombre versus mujer y hetero versus homo, esta cultura binaria fue durante más de 100 años funcional a un sistema patriarcal que ubicó al hombre en el exterior, en la vida social, pública y productiva, y a la mujer en un interior domesticado, controlado y reproductivo. Nuestra actualidad, tan plural, diversa, híbrida y conectada, está en constante movimiento y nos invita a replantearnos todo lo aprendido y heredado. Les cuerpes difieren ampliamente del modulor corbusieriano. El mobiliario no siempre nos corresponde siguiendo el Neufert. Las casas, cada vez con menos metros cuadrados, no responden a nuestros modos de vida. El avasallante mercado inmobiliario de nuestra ciudad produce a gran escala viviendas que aún hoy, 94 años más tarde, siguen respondiendo a los planteamientos del movimiento moderno. Se continúa diseñando y construyendo de acuerdo a la noción de vivienda mínima y para una familia tipo y tradicional, es decir, heteropatriarcal y heteronormativa. En este contexto, nos resulta de profunda importancia poder escuchar otras voces, otros modos de habitar, otras viviendas, otros espacios, con el fin de comprender de qué manera se relacionan los cuerpos con la arquitectura. Es necesario repensar el habitar, desde una perspectiva feminista y queer, indagar en espacialidades, en experiencias artísticas e investigaciones en curso que incorporan las subjetividades y las disidencias de una sociedad libre, no binaria. Hoy en día es imposible pensar un futuro mejor para el habitar y la domesticidad sin incorporar la perspectiva de género al debate. Es fundamental desarmar la idea de espacio doméstico que sostuvo durante tantos años una dinámica social patriarcal y darnos la oportunidad de pensar con qué instrumentos queremos reconstruir nuestras espacialidades. Virginie Despentes convocó a dinamitarlo todo, entendido bajo el concepto de deconstrucción de Derrida, de desarmar y desensamblar, ya que no alcanza con emparchar el funcionamiento de una sociedad construida sobre las bases heteronormativas y patriarcales. Por su parte, Paul Preciado escribió que el deseo y la imaginación son las armas más poderosas de una revolución. Por suerte, la arquitectura es la herramienta ideal para imaginar posibilidades reales de cambio y esbozar futuros posibles para este mundo diverso. Invitamos a profesionales, docentes, estudiantes y público en general, a difuminar y discutir aquellos bordes binarios impuestos que diferencian privado-público, urbano-doméstico, productivo-reproductivo, para acercarnos a otras formas de experiencias domésticas posibles desde la pluralidad, lo heterogéneo y lo heterodoxo. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al segundo día. La primera charla del día de hoy se titula Les 5 putes de una nueva arquitectura, por Pablo Landolini Robertone y Joaquín Gómez Hernández. Ellas ya fueron presentadas ayer, pero bueno, voy a volver a hacerlo ya que el público se renueva. Joaquín Gómez Hernández es artista visual, arquitecto por la UNR, docente en taller matéricos de la UNR también, especialista en investigación proyectual, maestrando por Poiesis, por FADU UBA, doctorando en arquitectura por FADU también, investigadora, beca interna doctoral con ISET
En el 2018, como coordinador del área de derechos humanos, diseñó e implementó el programa de género y sexualidades de FAPID. Forma parte del colectivo Matéricos Periféricos y el proyecto Digna Barrio, como distintos equipos de investigación y extensión. Sus estudios abarcan la intersección del hábitat, diseño e identidades no cis heterosexuales. Pablo Brandolini Robertone lamentablemente no va a venir porque ayer estaba muy pasada de energía y medio que la quedó, así que bueno. Lamentablemente Joaquín va a estar sola. Así son, bueno, traidoras. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, voy a estar solo, abandonado, pero bueno, tenemos a Pablo muy presente en nuestras corazonas y vamos a ver cómo me salen las partes de él, porque no sé. Pero bueno, sí que contarles un poco que nosotros estuvimos pensando en esta invitación que nos hicieron en el Congreso, que primero agradecerles por eso, agradecerles por la disposición, por el trabajo que pusieron para las ridiculeces que pedimos, estuvieron como al pie del cañón para todo y resaltar la importancia de que estos espacios existan para poder discutir algunas cosas, aunque no todo el mundo quiera. Entonces, nada, sabrán ustedes los 5 puntos de una nueva arquitectura. Es una consigna que catapultó muy fuerte a Le Corbusier en su calidad de el arquitecto del movimiento moderno. Son estas reglas que él convida en relación a la arquitectura para pensarla como desde la modernidad. Y entonces, como la invitación tenía que ver con desconstruir formas que venimos todavía reproduciendo desde aquel momento, les trajimos los 5 putos de una nueva arquitectura, que son 5 autores, ninguno de ellos es de la arquitectura, pero que nos van a servir para explicar algunos conceptos que vamos a ejemplificar a partir de situaciones cotidianas vinculadas al hábitat, a la espacialidad, obras de arquitectura específicas que también nos sirven para representar algunas cosas, un picadito lindo de cosas que se van a poner siempre en diálogo con esta manga de putos que les trajimos para convidarles. La que sigue, por favor. El primer puto que trajimos es Judith Butler, para hablar de cuerpo, performatividad y subversión. Hay 2 citas que trajimos que son: el género, por ejemplo, es un estilo corporal, un acto, por así decirlo, que es al mismo tiempo intencional y performativo. ¿Vos tenés COVID? La acción de género exige una actuación reiterada, la cual radica en volver a efectuar y experimentar una serie de significados ya determinados socialmente. A ver, Judith Butler dice en la performatividad que hay un conjunto de gestos, actos, formas y apropiaciones del orden de lo simbólico que hacemos desde nuestras propias formas de actuar, que nos van a construir en calidad de género. Nuestros géneros no son biológicos, son una construcción asignada a la performatividad. Nosotros trajimos la performatividad para pensar cómo esos cuerpos que performan el espacio recortada y vacía, si un día fortuito por ultrafantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. En verdad que pensarlo me da un poco de risa. Un aplauso. Aplaudan, putos. Bueno, les mentimos. Estaba acá con nosotros la gaucha maricón, Pablo Brandolini Robertone, es arquitecta por la UNR, artista e investigadora independiente.
Tanto su obra artística como de investigación se centra en las múltiples intersecciones entre la teoría queer y las teorías sobre la arquitectura y el diseño. Ha realizado diferentes estudios de posgrado relacionados con el diseño, el arte y los estudios culturales y de género. Hola, Paula. Hola. Tonta. ¡Qué actrices! Las asusté. ¡Aguante la ficción, carajo! Tenían miedo que yo no esté. Traje una foto nuestra. Esa. Adivinen cuál es cuál. Bueno, este pequeño chascarrillo que hicimos era un poco para hablar de esto que venía ya hablando Joaquín, ¿no? La performatividad y cómo esto que acabamos de hacer un poco ejemplifica eso que estaba diciendo, ¿no? Cómo las distintas acciones de nuestros cuerpos, en este caso, desacralizaron este espacio tan académico, tan ordenado, que es como una conferencia, ¿no? Entonces, como acá esta pequeña interrupción subversiva, por decirlo de alguna forma, ya un poco sirve para sacarles de eje, para cambiar lo que es el espacio, y ese es el foco, ¿no? Son los cuerpos y las acciones de los cuerpos los que terminan constituyendo la espacialidad. En ese sentido, también nos interesa, por ejemplo, conectando con lo que dice Butler sobre la performatividad del cuerpo, introducir a ideas, ayer hablaban de Ana Falú, las chicas de Arquelarre, la idea de que ella siempre habla del cuerpo como el primer territorio, ¿no? Que les sujetes habitan, y cómo, digamos, es un reclamo poder hacernos propios de nuestros propios cuerpos. Y también lo podemos relacionar con lo que dice Marlene Guayar, del cuerpo como primera creación artística de todes, de las disidencias en particular, pero de todes juntos, ¿no? Entonces, el cuerpo va a ser esta performance, este conjunto de actos, de gestos que van conformando al género. En ese sentido, resaltamos la importancia de la apropiación de ese conjunto de signos que construyen nuestra identidad, por ejemplo, allá de las casitas, ¿no? Como hay un montón de gestos y cosas que construyen la identidad de una y de la otra. Y cómo así cómo el cuerpo termina cualificando al espacio. Como por ejemplo vamos a empezar a ver acá. Sí, en ese sentido nosotros lo que hicimos fue pensar en la Plaza de Mayo como el escenario donde la performatividad de los cuerpos la va redefiniendo, recualificando, resignificando, y cómo eso que nosotros vemos ha ido calando en nuestro sentido común, en nuestros imaginarios y en nuestros idearios, las distintas situaciones que van escenificándose a partir de los cuerpos en la Plaza de Mayo, sabemos de qué van. Por ejemplo, en la anterior, puede ser, un segundo, nos interesaba esta imagen de las escuelas reinterpretando constantemente cada 25 de mayo la revolución, porque hay algo de entender en esa performatividad del cuerpo lo que sucedió en aquel 25 de mayo con estas obras también, la que sigue. Esto es los festejos del centenario, donde, bueno, de alguna manera, si uno busca las fotos, el ordenamiento de los cuerpos por el momento político que estaba sucediendo en la Argentina, eran lineales, eran derechos, eran ordenados. Esperábamos a los reyes, obvio. Que no vinieron. Bueno, qué exigentes, si no vinieron. Dijeron que no podían, le habían surgido otras cositas, pero los estábamos esperando. Porque viste que nuestros próceres estuvieron muy angustiados cuando hubo que liberar a la Argentina. ¿Esta es la que sigue? Esta es la que sigue. Ok, el bombardeo a Plaza de Mayo que hubo para derrocar el gobierno de Perón fue un proceso muy importante. A partir de ahí, bueno, nada, la construcción de la memoria. En este me quiero detener a decir algo importante, que es la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Es un gesto que se da a partir de
ellas no poder estar quietas en la plaza. Cuando ellas no encontraban a sus hijos y a sus nietes, iban a la plaza a preguntar. Y como había estado de sitio, no podían estar quietas ni además de 2 personas. Entonces comienzan a rondar la pirámide central de la plaza de a 2 abrazadas para que no les pudieran decir que no podían estar ahí. A partir de ahí, el gesto de rondar la plaza nace a partir de esa escenificación de los cuerpos. La que sigue. La restitución democrática como gesto de recuperación de la masividad de la plaza otra vez, como en los días de la lealtad, como en esos momentos donde se podía. El 2001, como otro orden de comunicación de los cuerpos en ese estado de crisis. Sí, y es importante resaltar cómo... hola, acá. Cómo siempre estamos hablando de físicamente el mismo espacio, obviamente temporalmente no, pero siempre es la Plaza de Mayo, pero cómo la forma en la que los cuerpos están dispuestos, ¿no?, en esa plaza cambian totalmente lo que esa plaza está haciendo, ¿no? Son espacios totalmente distintos. Bueno, Néstor como otro tipo de gesto, ¿no? Ese presidente que después del 2001, con una sociedad bastante arrasada, se baja del palco y se acerca a la plaza con la gente, cualificando otra vez las formas del poder de una manera diferente. La marcha del orgullo. Aplausos, por favor. ¡Aplausos! Porque no fueron siempre así las marchas. La marcha del orgullo que ha ido creciendo paso a paso con la implementación de distintas leyes que han acompañado la posibilidad de ser quien cada uno quiera ser. Importante recordar que la primera marcha la gente iba con máscaras para que no las reconozcan y no las despidan de su trabajo, ¿no? Entonces... Y ahora Chapetur. Ahora Chapetur. El bicentenario, de nuevo. La bailarina cayendo del cielo me encanta. La bailarina flotando en el cielo representando a la patria y los presidentes de aquella patria grande pudiendo caminar tranquilos en la calle sin que nadie hiciera nada malo, desde el Congreso a la Casa Rosada. Y bueno, esta otra gesto colectivo de los pañuelos que también pudo reconstruir una nueva manera de expresarse en la plaza con el poder que logró la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. ¡Otro aplauso! Shout out al feto ingeniero. Y bueno, esto que decíamos, ¿no? La citación sobre un mismo espacio de diferentes cuerpos, corporalidades y cómo la plaza cambia. Yo me voy a quedar un rato acá más. Bueno, y acá esto es otro ejemplo como para traerlo a arquitectura específica, ¿no? Cómo la arquitectura puede apoyar la performance. Esto es en Ecuador, la Marcha de las Putas. Como en una marcha que se hace más de 10 años, hace un par de años trabajaron con el colectivo Al Borde para resolver el problema de que la gente no podía ver las performances que ocurrían en el medio de la marcha, ¿no? Entonces crearon ahí la puta carra loca de las putas para que haya un escenario móvil, además con un techito por si llueve, porque siempre le llovía, que soporten justamente esas performances que se daban en el espacio público y además proyecten esas performances hacia el interior de los edificios y de las oficinas y todo eso, ¿no? Y acá, tal vez saliendo de la escala pública y entrando, entre comillas, así es más a lo doméstico, también podemos pensar cómo lo performativo cambia el espacio, ¿no? Esta es la casa, el salón de Natalie Barney, que era una lesbiana de la alta sociedad parisina. Te amo, Natalie. Que ella en su casa hacía como, bueno, estos salones donde invitaba a gente de la comunidad artística de París, especialmente lesbianas, o mujeres que amaban a otras mujeres, a participar de eventos donde se difuminaba mucho el límite entre lo que era performático y lo que era la vida en sí misma. Porque quienes eran actores, quienes recitaban la poesía, quienes interpretaban obras de teatro, eran los mismos invitados que estaban ahí. Entonces el salón, como programa arquitectónico, diluía el límite de lo que era la vida doméstica, de lo que era la vida de la casa. Hay, por ejemplo, la Mata Hari,
había entrado a caballo a la casa haciendo de Lady Godiva, en pelotas, ¿no? Como está en ese dibujo. Esto, por ejemplo, es una suerte de mapa de toda la gente que participaba de estos salones. Estos salones que eran en la casa de Natalie Barney, ¿no? Entonces, ¿dónde terminaba la casa privada de Natalie Barney y empezaba la casa pública, ¿no? Difícil saber cuál era el límite. Y acá, por ejemplo, este es la casa de Casa Fem, que es una colectiva feminista antirracista en Asunción, amigas, y que esta es la casa que habitaban porque se mudaron, ¿no? Hacían su vida doméstica, pero al mismo tiempo ahí dan los talleres, hacen asambleas, mapeos, fiestas, cortan la calle, ponen una cabina de DJ en el balcón. Entonces, hilando con la performatividad de Butler, es el acto lo que hace al espacio, es lo que se performa en el espacio, lo que dice lo que ese espacio es, no al revés. O sea, porque en el plano está escrito esto es un living, no lo convierte en un living. Bueno, y acá, por ejemplo, como los cines en su momento eran un lugar, lo siguen siendo, ¿no? Pero cuando aparece la televisión, el cine pierde valor como lugar masivo, donde la gente se queda sentada a mirar una pantalla, y de repente los trolos empiezan a ir a coger a los cines, porque ya no había tanta gente, y el programa del cine, este es el cine Adonis, el programa del cine cambia para ser un lugar de mirar absorto una pantalla, para ser un lugar donde los cuerpos se mueven, cogen. Entonces el programa del cine cambia. De hecho, empiezan a haber cines especializados para proyectar este tipo de películas eróticas, homosexuales, y preparadas con espacios para que los trolos vayan a coger, digamos, entre sus rincones. Bueno, ¿se escucha? Sí. Nuestro segundo puto, Donna Haraway. Un poco esto que decía Gaucha de los cuerpos significando el espacio, también, digamos, no es un punto aislado, no es que porque el cuerpo solamente haga algo, el espacio se cualifica, sino que también los equipamientos, los objetos, el mobiliario que está, le da una significación. Y en ese sentido, nuestro vínculo. Discúlpenme, me voy a poner los lentes porque no veo. Flor de tecnología, fruto noble, la tecnología de los lentes. Siento que esto se escucha muy bajito, ¿puede ser? Ah, ok. No estaba cómodo con la situación. ¿Me están censurando? Y bueno, nada, un poco lo que sí se presenta con Haraway tiene que ver con esta idea de afinidad en el mobiliario. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿Es esto un boicot? ¿Cómo? A ver, habla. ¿Viste? Para, a ver, toma el mío. Bueno, entonces, sigo explicando lo de los objetos, ¿no? Cómo, mientras Joaquín ahí resuelve, cómo los objetos se vuelven importantes para la ampliación de nuestro cuerpo, y cómo se terminan incorporando a... No sé, yo recién no podía hablar porque se me rompió el micrófono. Entonces los cuerpos y los objetos, los límites, se empiezan a difuminar, se empiezan a romper, y el límite entre una cosa y la otra empieza a estar más torcida. Por ejemplo, no sé, Chaplin fue uno de los primeros que en esta película vio cómo la relación entre el cuerpo y la máquina de los trabajadores hacía que directamente cuando él volvía a su casa, directamente siga repitiendo las mismas maniobras y las mismas cosas que hacía en la fábrica. ¿Qué pasa? Ay, sí, perfecto, amiga. ¿Seguís vos desde allá atrás? Bueno, las citas era un poco lo que estábamos diciendo, ¿no?
Acá otro ejemplo, por ejemplo, Hugh Hefner en su mansión Playboy, donde termina la cama de Hefner, donde empieza él, o sea, la vida de él se daba dentro de esa cama y de hecho estaba construida a su medida para que todos los objetos que él tenía alrededor le sirvan a él. Obviamente también tenía otros cuerpos a su servicio, pero el límite está totalmente difuminado. Sí, ese límite, ¿no? Que dice la gaucha, gracias por traerme el micrófono para acá. En esta posibilidad de ampliar nuestras voces en micrófonos o en megáfonos, poder ver bien gracias a lentes. Hay un punto de eso que nos convierte de alguna manera bastante en máquinas. Personas, máquinas, bueno, lo del medio, lo que Donna Haraway define como cyborgs. Y la idea de máquina ha sido tratada en otros momentos vinculada en la arquitectura y este es el caso de... Ustedes saben quién. A ver, díganlo, ¿quién es? ¡Ay, bravo! No lo conozco. Pija violadora. No, mentira, chiste. Nada, traemos acá una silografía a la izquierda de Le Corbusier de un cuerpo mujer, un cuerpo femenino siendo penetrado por una casa moderna con sus promenades, sus rampas. Y a la derecha, a la derecha el modulor. Ustedes saben, el sistema de medidas creado para poder universalizar las medidas de la arquitectura en relación al cuerpo hombre, al cuerpo en realidad de un neutro universal, pero que ese neutro universal era un hombre blanco, cis, heterosexual, proveedor de familia, canchero, atlético. Y esta es la casa donde él expone esos 5 puntos de una nueva arquitectura que... ¿Me podés volver a la de la silografía un segundito? Nos detenemos en las piernas de la amicha siendo penetrada, esa U, esa forma que se puede ver ahí. Volvemos de nuevo, por favor, a la Ville Savoye. La planta baja de la Ville Savoye representa un poco ese gesto. Y uno diría, che, qué forzado, no me parece, no estoy de acuerdo. Mirá si va a poner una concha en la planta baja. Pero si vamos a la planta alta, ¿me marca el puntero? ¿Cómo no? Hizo un pito. Hay algo que existe en la metáfora de esta obra que es la planta baja, que supuestamente era el lugar más mundano, el que tenía acceso a la tierra, que además es del servicio al cual le puso una parte de cuerpo mujer. La planta del medio ya nos vamos a detener un poco más, a hablar un poco de lo que comienza a ser la separación de los espacios, la construcción de la intimidad, la construcción de los lugares para ocultar lo que era pudoroso, y la planta alta, que para él era la planta libre, la terraza jardín que construye en sus 5 puntos de una nueva arquitectura, el lugar donde el hombre podía pararse a ver el mundo, con lo importante que era para Le Corbusier ver, tiene un pito. Ay, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Qué pasó? ¡Producción! Bueno, no te leo yo desde acá estas citas, Gaucho, así que te dejo. Son todas citas que dejan mal a Le Corbusier, básicamente. A mí la que más me gusta es estudiar la casa para el hombre corriente universal, es recuperar las bases humanas, la escala humana, la necesidad tipo, la función tipo, la emoción tipo, y así todos son tipos. ¡Vos sos el tipo, Le Corbusier! Y acá es como muy elocuente eso, la forma que Le Corbusier elige para mostrar su arquitectura. Muestra por un lado a la París como toda fea, industrial, y después muestra a la Ville Savoye con gente haciendo ejercicio, que no es casual eso, porque él directamente veía a la máquina de habitar como una máquina de perfeccionamiento del cuerpo, o sea, los cuerpos tipo, la terraza esa, era para que la gente haga ejercicio, para construir cuerpos sanos, para construir cuerpos blancos, para construir cuerpos heterosexuales, que se parezcan a ese modulor que está literalmente sacado de un actor de Hollywood blanco y atlético. Y acá está. ¿Y ella? Y esta torta. Ay, por favor, qué lesbiana. Eileen Gray. Yo tengo un ejercicio al que me
doblego, que es que cada vez que alguien me habla de Le Corbusier, yo digo hacia mis adentros, el Ingray, 3 veces. Porque resulta que les van a hablar toda la carrera de Le Corbusier, que Le Corbusier esto, que Le Corbusier lo otro. Sin embargo, la E1027, que es la masterpiece de Eileen, es previa a la Ville Savoye. De hecho, el proyecto es previo a la publicación de Hacia una arquitectura, donde los 5 puntos de una nueva arquitectura se expresan por primera vez. Y no va que la casa tiene los 5 puntos de una nueva arquitectura, que todavía no estaba escrita. Qué coincidencia. No, estamos todos tan sorpresa. Bueno, pero lo que sí nos importa de esta casa es una cuestión. La idea de máquina para habitar que Le Corbusier plantea en Hacia una arquitectura, el Ingray se la discute y le dice, de ninguna manera la casa puede ser una máquina para habitar. La casa es y debe ser un organismo vivo. Y en ese sentido, en su primera formación que tenía que ver con el diseño de mobiliarios, va a pensar la casa como un conjunto de dispositivos que en vínculo con el cuerpo se mueven y accionan por toda la casa. Todo tiene ruedas, todo se despliega, es menguante, es retráctil, es expansivo. Toda la casa en una pieza única de diseño total, donde además la preocupación principal en relación al espacio para Eileen es la infinitud de la espacialidad. No hay divisiones que obstruyan por completo, encierren el espacio. Los baños, el baño ese se despliega de manera abierta por la casa. Eso que ustedes creen que es una cama es el lugar para recibir visitas. Es un sofá horizontal de 3 plazas en el centro de la zona social. ¿Qué querría haber hecho el Ingray en la zona social con una cama de 3 plazas? Yo no sé. Pero se divertía. No, y de hecho el baño que está atrás, o sea, si había alguien bañándose, duchándose, lo que sea, tipo, escuchabas todo. O sea, era todo literal parte de... Sí, de costado abierto. Hay como una cama, de hecho, al costado de la cual se puede ver la ducha abierta. Sí. Qué bueno, anécdota, pero es importante. Eileen Gray era una de las que iba al salón de Natalie Barney, que hablábamos antes. No, era una habitué. Era parte del círculo de lesbianas de París y además tiene la impronta de haber sido la primera, muchas cosas en París. Fue la primera mujer en sacar un carnet de conducir, fue la primera mujer en volar un avión, fue la primera mujer en tener su local propio. Te amamos, Eileen. ¡Aplausos para Eileen Gray! Ya saben, cada vez que les digan Le Corbusier, ustedes, Eileen Gray, Eileen Gray, Eileen Gray. Un poco más de muebles de la compañera en diálogo con los que hacían los tipos y la verdad estaba bastante a la altura. Y esto, la puta madre, no va que Le Corbusier, enojadita, se fue a pintar con la pija la casa, la E1027. Hizo 9 murales con escenas de violaciones sexuales alrededor de toda la casa. Divino el hombre. Sí. Te juro. Y ahí esto es un accidente que tuvo Le Corbusier ahí afuera que casi lo mata una lancha. Esa es la cicatriz esa. Bueno, y estos son unos diagramas de Le Corbusier, el tipo de diagramas que Le Corbusier presentaba, y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero la que sigue, por favor. Este es el diagrama de Eileen Gray de la E1027, ¿entienden? ¿Cómo no va a estar loquita Le Corbusier con esto que pasa? A ver, un problemón. Lo que sí hay en este diagrama, invito a que lo busquen y lo vean, un montón de señalamientos vinculados al movimiento de los cuerpos y los artefactos en el espacio que se ponen en diálogo con distintas construcciones teórico-prácticas que venían vinculándose a la economía del hogar. De Christine Frederick, por ejemplo, una ecónoma que pensaba cómo poder funcionalizar la casa para que las tareas de reproductibilidad y cuidado de la casa fueran más efectivas, para que la mujer no esté solamente perdiendo el tiempo en eso y pueda aprovechar sus horas. Bueno, este es un ejemplo de Ettore Sottsass, que es de los años 70, les trajimos así como un picadito de otras cosas. Son unos módulos flexibles que se van poniendo en diálogo en determinados metros cuadrados, no importa dónde, y que funcionalizan un lugar para construir tu propio hogar que puede estar constantemente fluctuando.
Esto es El pago para una mujer nómade de Tokio, que es un proyecto que hace Toyo Ito, donde presenta también una casa montable y desmontable para ir viajando por distintos lugares de Tokio. La de las fotos es Kazuyo Sejima. Te amo, Kazuyo. La que sigue. Bueno, y esto también, ¿se acuerda cuando hablábamos al principio de cómo esto que presenta Haraway, cómo se diluyen los límites entre naturaleza y cultura? Este es un ejemplo de Al Borde, que a mí me gusta por un montón de razones. Pero uno es como para hablar de eso, primero de, bueno, cómo ya se relaciona con el paisaje de formas muy diferentes. Esta es la casa de José, que para José cagar es un ritual, entonces por eso es un poco el lugar más importante en su casa. La ducha, que es parte del invernadero, ¿no? Entonces cuando él se baña, también baña a todas las plantas. Y es muy interesante la estructura de la casa, que la estructura de la casa son árboles vivos, ¿no? Entonces, digo, es una planta, son las columnas, es humano, es cultural. La casa está diseñada para José y para su perro, o sea, literalmente pensada para ambos. Perdón, esto para enfatizar simplemente que esto que presentábamos, tanto lo de Lin como lo que está contando Pablo, para repensar esos vínculos, ¿no? Naturales, humanos, culturales, biológicos, y cómo nosotros a través de la arquitectura podemos ir tensionando o diversificando esas formas de vincular. Nada, eso. Gracias, Joaquín. De nada, mi amor. Después este es un ejemplo de Usos Arquitectes, que es un estudio colombiano-español, donde diseñaron su casa, que es la casa de hecho de uno de los arquitectos de la dupla, que es Trollo. Y la diseñaron como es en las afueras de Madrid, y el diseño de la casa no solamente contempla un espacio interior bastante flexible, ¿no? Como mostraba otros ejemplos Joaquín antes, donde todo se puede mover y reconfigurar, donde de hecho hay un cine en la terraza, bajo los árboles y qué sé yo, pero también pensaron en cuáles eran todas las otras especies que habitaban en ese espacio. Por ejemplo, es una zona donde está llena de... ¿Nos quedan 10 minutos? ¡Ay, yo me enteré de lo mismo, me quiero matar! Bueno, nos quedan 15. Bueno, chicos, se puede diseñar para humanos y para otras especies, fin. Fin, bla, 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 pasa la que sigue, la que sigue. Miren qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, acá diseñaron para 2 trolos y para sus perros, acá diseñaron para unos gatos, acá diseñaron para un perro y para unos pajaritos. Después les pasamos todas las obras por mail. Después nos mandan un mail y si quieren hacemos videollamada y... Bueno, pero no hay que diseñar solamente para humanos, eso. Esta. Ay, la Ahmed, por favor. De pie, gente. Sara Ahmed entra en escena. Sí, ojalá. Bueno, Sara Ahmed, ayer hablamos un poco cuando hicimos lo de las sillas sobre ella. Pero básicamente lo que nos interesa resaltar es esto, ¿no? Si el espacio está orientado, como afirma Lefebvre, entonces habitar los espacios decide lo que se visualiza, ¿no? O sea, los espacios tienen direccionalidad, están contando una historia. Y en general esa historia que cuentan los espacios, esa narrativa, esa direccionalidad es heterosexual. Los espacios están alineados a la heterosexualidad, los espacios están alineados a la blancura, los espacios están alineados a la burguesía, hacia el capacitismo, al humanocentrismo, al adultocentrismo. Los espacios no son neutrales. Bueno, este los voy a pasar, pero no sé, por ejemplo... Acá ¿Qué hace Joaquín? ¿Alguien puede ayudar a Joaquín? Por ejemplo, acá una mesa, ¿no? Bueno, por ejemplo la mesa, ¿no? Como las mesas, hay diferentes tipos de mesas y las mesas pueden significar diferentes cosas en diferentes situaciones. Por ejemplo, esta. Hola, ¿cómo están? De Marina Abramovic, en una obra... En su primer día de las funciones, que son una serie de días en los que ella establece contacto visual con distintas personas, tiene una mesa entre silla y silla. Llega su pareja histórica de muchos años y ella se conmueve ante eso y se da cuenta que la mesa es un obstáculo. La mesa es un muro que corta el vínculo que ellos dos necesitaban. Y habla con su curador y le dice, che, me parece que la mesa no estaría bueno que esté. Y el curador...
típico, le dice, sí, va a estar. Y hay una discusión en torno a eso, pero ella es muy insistente y por suerte la mesa se va. Lo que una mesa puede significar es un montón de cosas. La mesa es un acuerdo, la mesa es el lugar donde nosotros establecemos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. La mesa puede ser, según su forma y su disposición, distintas cosas. Una mesa larga, horizontal, que en el medio hay una persona, puede estar hablando de una división de grupos. La mesa redonda, de los caballeros de la mesa redonda, que representa los acuerdos, es un solo borde, donde no hay separaciones segmentadas de cuánta pedazo es de cada quien. Por eso el meme de los acuerdos es básicamente la mesa redonda. La mesa del poder, si uno busca SEO, aparecen todos tipos, gobernando lugares, empresas. Hay una sola mujer igual, que es la que está solita y a contraluz. Cositas que se pasan. ¿Qué estará pensando? Pensativa. Ay, ¿qué comeremos? ¿Qué haré de comer hoy? Bueno, nada, y eso, esta la podemos seguir, pero esta idea de la mesa del comedor, que si vieron Friends, el lugar de las discusiones, de la picantura está ahí, en el living, en el estar, el lugar más relajado, la mesa es más pequeña, los sillones son más cómodos y es el lugar para, bueno, nada. That's not even a word. No sé si vieron Friends, pero es un momentazo de la serie. La que sigue. Bueno, y estos son ejemplos de mesas, por ejemplo, de la Women House, que era un colectivo de artistas de la década del 70, obras de Judy Chicago principalmente, donde en este caso ellas agarran una casa y empiezan a intervenirla y a hacer sus obras y performances ahí, y lo que hacen es tomar, este es por ejemplo el comedor de la casa, y toman los elementos que ellas consideran han sido históricamente asociados a las mujeres y las tareas de las mujeres y los refuerzan, los usan como una forma subversiva de reapropiarse de esos símbolos para explicitar a qué simbologías han sido sujetas las mujeres. En este caso, por ejemplo, el poner la mesa y trabaja, o sea, La que sigue, a mí ya me apuran. Bueno, perdón, la apuran. Bueno, acá una mesa de ballroom de los jueces y toda esta cosa. La mesa de Enric Miralles, Inestable, que se pliega, que se da vueltas, que arma barreras, que arma fronteras, que transforma. Esto lo pasamos todo. Acá hay un montón de obras que lo mobiliario tiene que ver. Toyo Ito, Ishigami, Kengo Kuma, bla. Todo esto. Un día nos sentamos y lo contamos. Bueno, y esto, las mesas como las paredes pueden construir fronteras, ¿no? Esto, por ejemplo, en el muro de México. Pero bueno, las micropolíticas que pueden desafiarlo, ¿no? En ese muro que separa fronteras, unos sub y bajas que unen niñas. Y acá esta performance de Chantal Peñalosa sobre la frontera de México, donde ella pone una silla encima de su casa, que está en la frontera, para poder estar a la misma altura que la patrulla de control fronterizo de Estados Unidos, ¿no? Para no olvidarse de que están todo el tiempo siendo vistas y controladas desde la frontera. Bueno, cuerpos ordenados, etcétera, esto lo pasamos. ¡Preciado! Llegamos, ya lo tenés. Sí, 5 minutos más, Georgina, por favor. Georgina Orellano en la sala. Georgina Orellano en la sala, un aplauso. Siempre con las putas, nunca con la yuta, gente. Bienvenida a la Argentina. Paul Preciado, el régimen de la casa, el régimen heterosexual de la casa. Bueno, básicamente la casa es una pequeña fábrica de cis-heterosexualidad, ¿no? Por lo menos en la forma en la que nos la han presentado históricamente. Lo que dice Preciado es que la casa, o sea, la arquitectura, los medios, los fármacos, son todo un aparato que ha sido utilizado para la producción masiva de cuerpos, no tanto de cuerpos, sino de subjetividades y de sujetos. Por ejemplo, acá en la producción de Los Solteros, ¿no? Aparece la revista Playboy y todo un aparataje para el departamento de soltero. Y lo mismo para la construcción de la familia cis y heterosexual. Sí, la idea, ¿no? De la reproducción en masa de la vivienda como dispositivo que tiene un funcionamiento unívoco y pensado para eso, para la familia, que es el núcleo de reproducción
de todo un sistema. Es el núcleo productivo del capitalismo, la familia. Entonces la casa va a disponer y ordenar las formas en que los cuerpos van a tener que funcionar en ese lugar para que eso suceda. Entonces, a jerarquías y distribuciones de la casa, asignados roles según el género. Y acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, con las casas chorizo acá en Argentina, cómo se fueron perfeccionando, empezando de ser simplemente habitaciones indiferenciadas una atrás de la otra, cómo, digo, a través de un proceso cultural, histórico, de conformación de lo que el Estado pretendía ser la familia modelo argentina, se fue perfeccionando en relación a esos discursos y cada habitación empezó a adquirir nombres, se empezó a complejizar, se empezó a compactar, ¿no? Diferentes tecnologías empezaron a ser impuestas dentro de esta vivienda hasta que se convirtió en una cosa bastante compacta, bastante centralizada, con cada función asignada a una diferente vivienda, para después, digamos, con una tecnología totalmente perfeccionada desde el Estado, desde la arquitectura, reemplazarla por una vivienda que habla directamente de la familia mononuclear, cis heterosexual, que va a ser la base de reproducción de la mano de obra, ¿no? Bueno, donde hay una mujer que va a ser la que reproduce esa mano de obra y una mano de obra que sale hacia afuera y que a trabajar. sostiene la vida. Exacto. Esta vida, qué lindo. Y después, bueno, la casa como la representación de la felicidad. Porque todos tuvimos ese tipo de familia, ¿o no? Sí, sin problemas, felices, sonrientes, sin violencia, sin anorexia, sin depresión, sin conflictos, intento de suicidio, antidepresivo, nada. Todos bárbaros, felices, plenos. Y bueno, y siempre hay una insistencia de la significancia de la casa desde chiquites. Y acá, bueno, la casa de muñecas en ese sentido como algo que le pega un poco una vuelta de loop más a la idea de las tecnologías que producen subjetividad, como la idea de la casa de muñecas, que es un juguete para que las chicas aprendan cómo funciona una casa. Esa es su historia desde el principio. El gabinete de curiosidades de una vivienda era un dispositivo para que las niñas que se hacían señoritas aprendieran a funcionar una casa. Así continúa hasta el día de hoy, siendo un dispositivo que enseña, porque ninguno de nosotros aprendió a vivir en la casa. Son las tecnologías las que nos dicen subjetivamente cómo funciona una vivienda. Para las mujeres, ahí están, ¿no? Con sus jerarquías, con sus distribuciones, con sus cochecitos y cunitas, y el cuarto del bebé, y el lugar para maquillarse, y el lugar para cocinar. Todo eso aprendidito desde muy chiquitas, por favor. Bueno, después los varones igual también van a tener sus juguetes. Quien pudiera igual, claro, así cualquiera. Que vienen de la mano de otro lado, ¿no? Pero, bueno, es un poco lo que decía Preciado en Pornotopía. El departamento de soltero va a estar equipado de, por ejemplo, objetos que van a facilitar el coito, ¿no? O sea, de repente el sillón, donde estamos acá tomando un whiskycito, qué sé yo, lo palanca, se convierte en una cama que, digo... ¡Rápido, ni te enterás! ¡Aséptico! ¡Sac! Sí, o sea, literalmente lo que decía, con eufemismos, pero la palabra, pero era como, disponía a la violación, como que no le dabas oportunidad a la víctima, porque está construido desde un lenguaje de la cacería. Pero no es que nosotros estamos exagerando, ¿eh? Les juro que en la revista Playboy habla de la presa que hay que cazar. Sí, y no darle lugar a la duda, ni a que se arrepienta, ni nada de eso. Y estos son todos dispositivos pensados para que eso suceda, ¿no? Bueno, y acá para trabajar mientras tenés minas en bolas un buen en la panóptico. Piscina. Literalmente. Buen panóptico. Es una cueva, exactamente. Sí, está pensado desde esa fantasía y desde esa ficción, de la cueva, James Bond, que llega, sube. Pero digamos lo del baño en suite, porque eso me gusta. El baño en suite como dispositivo que se masifica en la vivienda tiene mucho que ver con la aparición de esto. Dos cosas quiero decir. Para empezar, esta vivienda como utilización de la actualización de la masculinidad. Había que crear un lugar que le permita a las nuevas masculinidades explayarse, vivir. Y qué peligroso, ¿no? Porque la nueva masculinidad se readaptó en esto. Entonces, cuidadito con la idea de nueva masculinidad. Sí, chicas, mucho cuidado, por favor. Te violo, pero con uñas de negro. Bueno, hablando de panópticos, llega Foucault. Y acá. Esperen, porque... ¿Qué pasó?
¿Qué hay allá, Joaquín? Vamos a seguir acá. Ay, no. Ay, estos trolos que nos hacen mover. Se me mueven, muchachas. Hay que ir para allá. A desarrollar unas cuestiones en un texto que recomiendo ampliamente para todos estos autores, para la formación en la arquitectura son importantísimos. No aparecen, no los van a ver en la bibliografía de nada, pero búsquenlos, googleen, tenemos todo Google y se llevan unas exquisiteces. Cuando habla de las heterotopías, habla de que la heterotopía tiene el poder de juxtaponer en un solo lugar real múltiples espacios, múltiples emplazamientos que son en sí mismos incompatibles. Bien tienen por rol crear un espacio de ilusión que denuncia como más ilusoria todavía todo el espacio real, todos los emplazamientos en el interior de los cuales la vida humana está compartimentada. O bien, por el contrario, crean otro espacio real, tan perfecto, tan meticuloso, tan bien ordenado como el nuestro. Es desordenado, como el nuestro es desordenado, mal administrado y embrollado. Ay, claro, yo no paso ahora. No, yo. Perdí el poder. En ese sentido les trajimos un par de ejemplos que a nosotros nos parecen que la heterotopía se configura como tal, en esta idea de la superposición de usos y un lugar también que Foucault habla de donde el tiempo pasa de otra manera, donde la experimentación de la realidad se transforma, se subvierte. Este es el Colmena, que era un spa muy importante en los años 90, 80 y 90 en Argentina, pero en 90 estaba pegadísimo, hypeado. Menemismo total. Menem iba al Colmena. Se imagina. Te han tocado el huevo izquierdo porque dije Menem. Ya se murió igual. Pero bueno, ojo que te sacan una zulemita de abajo y suben, no entendés cómo. En esta superposición de capas, bueno, ¿no? La idea del spa como lugar para relajarse se empezó a volver como algo más festivo y también un lugar donde el hombre masculino, cis y heterosexual, tenía permitido un desliz. Y lo que sucede con el Colmena es que se funde después de los 90, cuando la fantasy se termina, se arruina y la hija del dueño lo toma para hacer unas fiestas que no se llega a ver este punto más oscuro, no. Pero empieza a ser el lugar de las piletas, un lugar donde se arman fiestas electrónicas, carísimas, todos duros. Yo no paso. Yo paso, estoy esperando que pase y dice, dale lagarta. Qué confusión. Bueno, y este es un espacio que está en Lima, se llama El Sagitario. Esto es un edificio de la década del 30 del racionalismo peruano. ¿Se lo movía? Donde en la planta baja es un bar gay, un bar donde van hombres que gustan de otros hombres principalmente, y donde está totalmente cerrado a la vía pública. O sea, esto era, la planta moderna, ¿no? Totalmente vidriada y atravesable. Cuando llegaron ellos a tomar este espacio y a construir su bar ahí, lo que hicieron fue cerrarlo totalmente a la calle. Eso está en el centro de Lima. Nadie sabe lo que ocurre adentro. Se constituye como una suerte de closet, pero un closet bastante rico hacia la ciudad donde ocurren un montón de cosas. Y lo que empezó a suceder es que este bar que empezó en planta baja, donde todos los hombres podían ir a garchar, bailar Britney y Madonna sin que nadie de afuera les diga nada. Estoy con unas Britney. Hoy cerramos con Britney. Lo que empezó es que se empezó a intoxicar todo el edificio. O sea, empezaron a alquilar el resto de las plantas del edificio. Qué pesados los putos. Qué pesados los putos, pero que ganaban bien. Bueno, y empezaron a construir un sauna para que, bueno, después de que bailaron toda la noche, puedan irse al sauna a relajarse. Y después, como el sauna tuvo éxito, hicieron un hotel dentro del edificio para que, bueno, terminaste el sauna, le guiñaste el ojo a uno y te podés ir a alquilar una habitación por hora en el hotel. Entonces de repente, dentro de todo ese espacio, en el centro de la ciudad de Lima, tan violenta con el homosexualismo, hay un espacio totalmente homosexual y colonizado. Lo mismo puede parecer acá en el último vagón de México, que es el vagón que está reservado en el metro de México, que es el vagón que está reservado para que los putos también cojan. ¿Quieren coger en todos lados los putos? Que de hecho lo clausuraron en una época. Así son. Así son.
Y con protestas hicieron que lo vuelvan a habilitar. ¿A qué sigue, por favor? Y lo mismo, no sé, este es el bosque que está en las afueras de la UNAM en México, que es una tetera donde también los putos, ¿qué hacen? Cogen. Pero de vuelta, en el medio de la ciudad. Bueno, esta pasada bueno, más ejemplos de putas que nunca poquitos en lugares. Estoy tratando, pero bueno, es difícil. Porque viene de China, la mejor China igual. Bueno, también elegíamos otros lugares como aquellos lugares que ya se empieza a poner en vínculo con todos los otros conceptos que fuimos arrastrando, ¿no? Y pensando esta idea de que, por ejemplo, una marcha, sea el 24 de marzo, sea el orgullo, construye una heterotopía. Tiene ese lugar de acceso, ese ritual de iniciación en el que uno va llegando y algo sucede, se disloca el tiempo, se cambian las formas, se juxtaponen los usos y de repente los cuerpos también resignifican sus formas de funcionar, ¿no? Y pensábamos un poco en ese sentido en los carnavales. El único día donde la traba, no sé qué dirá Morena respecto a los carnavales. Te estoy escuchando. Siempre en mi casa me estás escuchando, siento yo, Morena. No, el único lugar que la traba es la reina real y nadie la maltrata, la adoran y tiene ese permiso de por un día ser la diosa máxima. Pobre lo que se pierden, que los demás días también lo sean. Y también pensamos en los ballroom, ¿no? Como esa acción en escena que irrumpe el espacio público y que reconfigura no solo el espacio, sino además la funcionalidad de los cuerpos con ese tipo de performatividad que proyectan. Ah, yo paso. Qué pesada. Estoy tratando. Bueno, eso, otro ejemplo de heterotopía que se nos ocurrían en, no sé, cuando fueron las tomas en la universidad, cómo el tiempo en la universidad cambió, el espacio en la universidad cambió. El uso, lo esperado. El uso, claro, incluso las formas de los cuerpos. Esto es el hall de acá adelante, ¿no? Que se convirtió en un cementerio. Sí, fueron ustedes, manga de atrevidos. Tomaron la facultad y rompieron maquetas. No se les puede dejar solo una noche. Pero bueno, sí, esta idea, además de romper con lo esperado para un universitario, una universitaria, ¿no? La idea de la toma del colegio como un lugar de denuncia, donde no solo el lugar no cumple la función esperada, sino que los estudiantes tampoco. Los de acá de la derecha también son unas fotos de Agustina Cifredi en la Facultad de Humanidades y Artes de acá. Hay una serie muy grande y bueno, están todos desnudos. No, y creo que lo que tiene la heterotopía es, que no sé si lo llegamos a decir, pero que también tiene esa función de denuncia y de absurdo, como esto que estamos haciendo nosotros ahora, de... pero de develar incluso lo absurdo de la forma de funcionamiento de los otros espacios, ¿no? Como de repente mostrar un nuevo orden de las cosas, una nueva forma de ocupar, en este caso, el espacio público. Ay, no, qué cosa, era lindo hacerlo. Que de repente el hall de ingreso se convirtió en un cementerio, o que haya gente en pelotas en las terrazas de la facultad, o que de repente estemos usando este hall enorme solamente en esta esquina y sin los micrófonos, y que los hayamos hacer salir de allá donde se veía, se escuchaba todo perfecto, venir para acá, sirva para preguntarnos, ok, ¿cómo funcionan en los otros espacios? ¿Cómo salir de esa normalidad y tal vez convertir un poco absurdo todo lo que estamos un poco acostumbrados a habitar? Sí, para cerrar un poco en esto que discutíamos con la Gaucha estos días, y bueno, también en relación pensábamos ayer, donde el nombre dinamitar fue como cuestionado, tensionado, pensado de distintas cuestiones, violentado también. Yo realmente debo decir que como la idea, yo personalmente no soy de la dinamita, pero porque he intentado dinamitarme un par de veces y la verdad es que no funciona. Pensaba también un poco en esa oportunidad. Pensar dinamitar es pensar de alguna manera combatir algo que ya existe de determinada manera. Y yo pensaba con lo trans, ¿no? Con la idea de transicionar, con la idea de devenir. No hay manera de que uno pueda dinamitar su propio cuerpo para seguir existiendo. Es un devenir lo que se propone, es una transformación. Y ahí la apropiación del cuerpo desde otros lugares, la idea de la hormonización, la idea de lo microscópico que lentamente va llevando el cuerpo hacia otro lugar es importante. Y en eso la Gaucha me decía algo hermoso mientras lo charlábamos, porque yo decía,
a mí me preocupa pensar cómo en la arquitectura podemos pensar esta idea de la hormonización, de la microtransformación, y a partir de esto surge esto también, ¿no? La gente como la capacidad de microcínceles, de redimensionamiento, refuncionalización, recategorización de los espacios que habitamos. Eso creo un poco lo último que veníamos pensando. Sí, o sea, y eso, la capacidad de ese devenir de autogestionarse el espacio y autogestionarse, hablando específicamente de arquitectura, ¿no? Llenarse de los objetos pequeños y los pequeños espacios y lo que esté a nuestro alcance, o sea, armarse un poco con lo que tenemos al alcance, ¿no? Y siempre ir incorporando para transformar, ¿no? Creo que ese es el... En esto quiero decir algo importante en relación a esto que decís, en los términos de la autogestión, para que no quede ahí. La autogestión como herramienta de subversión de lo que existe, esto que propone Foucault, ¿no? Evidenciar que algo que es normalizado es tan burdo que de repente lo ves y decís, esto no es tan normal, ¿no? La estrategia de lo queerificar algo es exacerbar a tal punto lo normal que tiene algo para darte cuenta que no es para nada normal. Y en esto de la autogestión como ese tipo de herramienta para que en algún momento eso deje de tener que ser algo autogestionado, sea político, sea colectivo, sea del Estado y sea para todos los que lo necesiten. Ya está, pueden volver a sus lugares.